misericordias y porque son nuevas cada día, Señor. Gracias, Señor, porque estás por nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, por mitad de semana que ya va, Señor, en lo que hemos visto todo tu amor, Señor, y toda tu misericordia hacia nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque en cualquier momento estás para hablarnos y estás para nosotros, Señor. A pesar de nuestras infidelidades y que no hemos sido fieles contigo, Señor. Tú aquí estás, Señor, por amor. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque podamos adorarte. Recibe estas canciones que cantamos hacia ti, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Fuerzas hay para seguir. En tu presencia todos los miedos se van de mí, se van de mí. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, te damos nuestras vidas, haz tu voluntad en ellas. Mi corazones hoy se vuelven a ti, tan solo a ti. En tu reino, vida nueva nos das. Lo haces tú, pues al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia todos los miedos se van de mí, se van de mí. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, te damos nuestras vidas, haz tu voluntad en ellas. Al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia todos los miedos se van de mí, pues al mirarte fuerzas hay para seguir. En tu presencia todos los miedos se van de mí, se van de mí. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza.
de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está. Dios me cuida y Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está. Es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor. Señor, te adoramos a ti porque eres poderoso, Padre, y porque no hay nadie como tú, Señor, y por eso te cantamos y te glorificamos, porque dentro de muchas deidades, muchos dioses que el ser humano se ha inventado y que el ser humano ha hecho para sí, nosotros confiamos en un Dios verdadero, y eres tú, Señor, nuestro Padre. Y por eso te cantamos, Señor. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el
es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán. Yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Y cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Y oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, y cuánto nos ama Dios. Sí, nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Y somos su porción y en la recompensa traídos a Él por la gracia en sus ojos. Gracias son mar en que nos unimos. Y en el cielo, en la tierra, con un beso se encuentra, y mi corazón arde y palpita en ti. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Y el amor, Señor, que muestras no va a tener fin. Podremos, Señor, cerrar nuestros ojos aquí y despertar en tu eternidad y seguir viendo tu amor, Señor.
Es increíble como una vez que nacimos, hemos visto tu amor, hemos experimentado tu amor. Y el pecado ha tratado toda nuestra vida de borrarnos, Satanás, de borrarnos tu amor, y Satanás también, Señor, ha tratado de quitar nuestra identidad y no ser merecedores de tu amor. Pero tu amor siempre va a sobresalir a pesar de las circunstancias, a pesar del pecado. Y Señor, repito, una vez que muramos aquí, seremos partícipes de tu amor completo, Señor, de tu amor eterno. Y cuánto nos amas, Padre, cuánto nos amas. Y si hoy aquí alguien no ha experimentado todo tu amor, no ha experimentado tu amor, Señor, a través de Cristo, que lo pueda experimentar, que hoy pueda entender tu amor y experimentar tu amor, Señor. Y gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo, y esa fue la más grande señal de amor, el más grande momento de amor enviado hacia el hombre, hacia la humanidad, la vida de Jesús. Gracias, Padre, porque eres bueno, y por ese amor tan grande te cantamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me da gusto verles, buenas noches. Pues si quieres, saluda, que tienes ahí a un ladito de ti. Bienvenidos, buenas noches. Pero vamos a ver de qué se tratan estos nombres, porque no están ahí nada más porque sí, por llenar un espacio, al azar, ¿no? Están con un fin, tienen un fin. Y como título a este sermón, le puse como restauración y fidelidad de Dios. Esto es lo que nos va a explicar este capítulo 2. Recordemos que el libro de Esdras fue escrito cuando los judíos regresaron del exilio en Babilonia, muchos años después de la destrucción de Jerusalén y del templo de Salomón. El libro de Esdras, recordemos que narra el regreso de los exiliados de Babilonia a Jerusalén después del edicto de Ciro, rey de Persia, que lo vimos en el capítulo 1. Esdras 2 ofrece una lista detallada de aquellos que regresaron mostrando la fidelidad de Dios en cumplir su promesa de restaurar a su pueblo. Restauración y fidelidad de Dios es el tema de este capítulo 2. Entonces, el propósito de este capítulo básicamente es que a través de esta genealogía, Dios no solo está documentando nombres, sino está subrayando que cada individuo tiene un lugar en su plan de redención, de regreso. Ese es básicamente el propósito de este capítulo. Entonces déjame orar y vamos a estudiar este capítulo.
Señor, gracias porque siempre nos enseñas, siempre nos hablas, nos instruyes a través de tu palabra. Y hoy no es la excepción, Señor. Tenemos tu palabra, tenemos tu espíritu, tenemos el tiempo, tenemos el espacio. Y tenemos esta comodidad, Señor, para poder leerla, meditar, estudiarla, Señor. Y queremos, Padre, deseamos realmente que tú nos hables, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes las verdades de este capítulo, Señor. Tú has hablado, Señor, cada vez que un predicador se para en este lugar, tú has hablado a través de él. Y yo deseo que tú nos sigas hablando, Señor. Que tú nos sigas hablando, Padre, porque tu palabra es la autoridad, tu palabra es la que rige, tu palabra es la que dirige. Y queremos glorificarte, Señor, meditando y estudiando tu palabra de una manera correcta y de una manera en la que tú nos hables, Señor. Y eso queremos hoy. Danos de tu espíritu, dótanos de tu espíritu en esta noche para poder leerla y entenderla, Señor, pero también para poderla practicar y que no se nos olvide, Señor. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al primer verso. No vamos a leer todo porque, bueno, son nombres y aunque te digo que no, que son relevantes, pero nos va a llevar mucho tiempo leerlos. Y a pesar, bueno, aparte de que están muy complicados de algunos, quiero tomar solamente, extraer algunos versos relevantes de este capítulo. El verso 1 y el verso 2, acompáñame y lo leemos, dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Subraya eso en tu Biblia: volvieron a Jerusalén cada uno a su ciudad, porque eso es vital. Los cuales vinieron con Zorobabel, aquí va a nombrar algunos líderes: Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Baná. El número de los varones del pueblo de Israel, y aquí empieza un listado enorme. Número 1, el relato nos lleva a recordar el tiempo inicial de la conquista del rey Nabucodonosor. Se había llevado cautivos a Babilonia a muchos judíos. Sin embargo, también el relato nos da a conocer que los que ahora vuelven de allá ya no son los que en su momento se fueron cautivos, ahora ya son los hijos. ¿Ok? Quiero que tengas eso en mente. Ya no es la generación que se llevaron cautiva, ahora ya regresan los hijos de esa generación. Entre ellos, varios líderes, que fueron los que leímos, regresaron a Jerusalén y a las ciudades de Judá, bajo el nombre de un hombre que sí te diste cuenta quién era: Zorobabel. Ahorita vamos a ver quién es esta persona. Y repito, la lista fueron 10. Empieza el relato con los líderes de las familias. Y todo este listado que tienes al siguiente en tu Biblia es las familias de cada uno de estos líderes, jefes de familia. Entonces, quiero resaltar que estos dos primeros versos describen cómo la fidelidad de Dios se muestra en un pequeño remanente del pueblo judío, lo que quedaba ya del pueblo judío. El pueblo judío en su momento llegó a ser millones y ahora son solo miles, un pequeño porcentaje el que regresa. Pero repito, ya no son los que en su momento se rebelaron y fueron cautivos, sino ya sus hijos, sus descendientes. El regreso de los exiliados es un cumplimiento de la profecía de Jeremías. Quiero ponerte en la diapositiva Jeremías 29:10. Dios había prometido que después de 70 años su pueblo regresaría a la tierra. Está un poco pequeño, a ver si logras verlo, pero te lo leo: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta profecía la dijo Jeremías y se cumplió. Se cumplió llevarse cautivos a los judíos, pero también se cumplieron los 70 años cuando regresa el pueblo a conformarse otra vez. Restauración es lo que podemos ver en estos capítulos. Restauración. Ahora, antes de seguir en Esdras, quiero detenerme en estos versos que te presento. Si quieres, también en tu Biblia puedes ir a verlo, porque en estos 3 versos de Jeremías hay un proceso de restauración increíble. Una parte que Dios hace y una parte en la que nosotros debemos hacer. El versículo 10 de Jeremías nos dice que Dios nos visita. Y Dios, su palabra viene a nuestra vida en el verso 10. Cuando dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Entonces, como número 1, para una restauración genuina y verdadera de parte de Dios, debemos tener en cuenta que primero Él nos visita. La restauración no va a venir porque tú quieres, o porque tú puedas, o yo pueda. De hecho, algunas veces hemos querido volver a Dios. Me he encontrado con personas que dicen, ya me alejé del Señor, me alejé de la iglesia y quiero volver. Creo que ya es el tiempo de volver. Y yo le digo, qué bueno que ya quieres volver, qué bueno que quieres regresar. Y me dicen, sí, yo creo que sí, ya es el tiempo. Pasan meses y no veo a esta persona que en algún momento dijo, yo quiero volver, creo que es el tiempo de volver. Porque la restauración no viene meramente de mí mismo, no viene de ahí. Primero Dios visita. Para empezar una restauración genuina, Él nos visita. Y su palabra viene a nuestra vida. El resultado de esa palabra es volver, regresar. Lo que está mostrando el verso 10. En el verso 11 nos dice el por qué. Dice el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Ese es uno de los textos que luego usan así como para motivar. ¿Sí te ha tocado ver este verso como para motivar, como para hacerte sentir importante, interesante? Pero ve desde dónde viene. Desde una restauración, desde un pueblo rebelde, en donde a pesar de su rebeldía, Dios le dice, yo tengo pensamientos de bien. ¿Y por qué? Porque Él es fiel. Y porque Él tiene un hermoso plan en mente para nosotros, para ti y para mí. Y no nada más eso, sino para darnos un futuro lleno de esperanza. Quiero pensar que los que estamos aquí en algún momento fuimos llamados por Dios, fuimos restaurados por Dios, alcanzados por Dios. Quisiera que te imaginaras un futuro sin Dios. Quisiera que te imaginaras tu futuro sin Él, sin que Él te hubiera alcanzado, sin que tú hubieses tenido un acercamiento al Señor, un conocimiento de Él. Imagínate tu futuro. ¿Cómo sería? Creo que sería de todo tipo menos de esperanza. Porque la economía no nos da esperanza. Estamos iniciando un nuevo gobierno y mucha gente se llena de esperanza. Pero creo que los gobiernos no te pueden satisfacer toda tu esperanza. Me encanta este verso porque los pensamientos que él tiene acerca de un pueblo rebelde son de bien, dice, y no de mal, son de paz y no de mal.
un futuro lleno de esperanza. Eso es lo que Dios tiene, el plan que tiene en mente para nosotros. Es increíble esto. Y aquí viene, esta es la parte que a Dios hace. Él toma el primer paso, la iniciativa, nos visita, nos da su palabra, porque Él es fiel y porque tiene un plan en mente para ti y para mí. Eso es lo que Él hace. Entonces, ¿cómo responder? Es lo que dice el verso 13. Me buscaréis y me hallaréis. Perdón, el 12. Porque entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es la parte que a ti y a mí nos toca. Dios toma la iniciativa así. Dios se acerca. Ok. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Bueno, número 1, invocar al Señor. Suplicar y reconocer que le necesitamos. Y Él nos oirá. Porque eso dice el verso 12, yo los voy a oír. O sea, si vienes a mí y me invocas y vienes a mí y oras a mí, yo te voy a oír. Esa es una promesa hermosísima. Yo me hubiese quedado con lo primero, pero todavía más. Ven, invócame, ora a mí, platica conmigo, ven, estemos a cuentas y te voy a oír. Y dice el verso 13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es decir, que después de invocar al Señor y suplicar y reconocer que necesitamos, conscientes de que Él nos oye, tenemos una promesa de que al buscarle le hallaremos, porque lo hacemos de todo corazón. ¿Qué es hacerlo de todo corazón? Sé sincero, sé humilde, arrepiéntete. Eso es buscarle con el corazón, con todo el corazón. Entonces, no sé si te logras dar cuenta que estos 3 versos de Jeremías nos llevan a lo que es una restauración genuina en Dios. Algunas personas también que me ha tocado platicar con ellas, cristianos frustrados, porque me han dicho, yo soy cristiano y no logro vencer esta tentación, no logro vencer este hábito, no logro quitar esto que me está asediando en pecado, y lo llevo a cabo y me arrepiento y lo hago otra vez y me arrepiento. Yo les he dicho, tendríamos que hacer una introspección. ¿Realmente te arrepentiste? ¿Realmente fuiste restaurado? ¿O solo fue un remorder de conciencia y ya? Jeremías nos explica realmente cómo es una restauración genuina. Si tú has vivido un Jeremías 29, has experimentado de manera personal su restauración. Si tú no tienes ni idea de lo que acabo de explicarte con Jeremías, es posible que no hayas experimentado la restauración de Dios en tu vida. Así de simple. Entonces, con esto toma más sentido el verso 1 y el verso 2 de Esdras que leímos. Se cumple lo que él hace, lo que él dijo, perdón. Se cumple que después de estos 70 años Él los iba a traer. Y lo estamos viendo ya en Esdras. Ahora, ¿quién fue Zorobabel? Porque dice la Biblia que vinieron con él. Básicamente nos está diciendo que él era el líder de todos estos jefes de familia. Zorobabel era un líder judío, fue nombrado gobernador de Judá por el rey Ciro de Persia. El rey Ciro de Persia es el que accede, ¿te acuerdas que lo vimos en el capítulo 1? Él fue el que accede a dejar libre al pueblo, incluso que vayan y reconstruyan su ciudad. Entonces, él mismo, el rey Ciro, pone a Zorobabel como gobernador de Judá. Y no porque sí, no nada más porque se le ocurrió, ¿no? Sino porque Zorobabel era descendiente de Jeconías,
el rey que en su momento, el que era rey en su momento cuando fueron cautivos los judíos. No sé si me explico. Cuando los judíos son tomados, en ese momento el que era rey era Jeconías. Zorobabel es el nieto de Jeconías. Entonces, es lo que te decía, hubo una generación que se fue conquistada, es otra generación que vuelve, y entre ellos el gobernador de Judá, que es Zorobabel. Ahora, ahí no queda la cosa. Mateo 1:12 nos dice, chécate de dónde, qué linaje tenía. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel, nieto de Jeconías. Este es, si vas a Mateo 1:12 y lees los demás versos, esta es la genealogía de Jesús. O sea, que Zorobabel fue antepasado de Jesús. Fue su tatarabuelo. Eran del linaje de David. Increíble esto, porque la restauración de los judíos vino dentro de la línea que llegaría a Jesús. ¿Sí me explico? Y hoy también nuestra restauración viene ¿de dónde? De Jesús. Y su magnífica obra redentora. Entonces, si te das cuenta, todo está encajando perfectamente. Dios está en control, preservando el linaje de David para que viniera Jesús. Del verso 3 al verso 35 son todos los nombres de estas familias, de estos líderes. Y Dios no se olvida de su pueblo. O sea, el hecho de que se hayan tomado la molestia el autor de escribir cada nombre es porque era importante, era relevante. Bien pudo haber puesto, y fulano con toda su familia que eran tantos, y fulano con toda su familia que eran, no, se da el tiempo de poner nombres. Y ahorita vamos a ver esto, ¿por qué? Estos nombres representan la continuidad del pacto de Dios con Israel, reflejando su fidelidad. Diversas tribus y familias regresan del exilio y esto nos puede dar una verdad. Todo esto está del verso 3 al 35, te decía. Calvary en su momento lo vimos. Y si te das cuenta y si hablas con demás iglesia de Calvary, el 90% de la iglesia o de los congregantes de Calvary vienen de otras iglesias. El 90% aprox. Un 10% te puedo asegurar que son personas que apenas conocieron a Jesús aquí. O que alguien los invitó, o no sé, pero la mayoría de los congregantes de Calvary son de otras iglesias. Y ¿sabes qué? Vienen de otras iglesias heridos, lastimados, corridos, dañados, abusados incluso. Y es triste en su momento cuando veíamos que venían personas y venían personas y llegaban personas. ¿Y de dónde vienen? Es que yo vengo a otra iglesia, pero en la otra iglesia me hicieron esto, en la otra iglesia cometieron esto conmigo, en otra iglesia trataron así a mis hijos. Oh, y es triste ver estos casos, recibir estos casos, porque es la iglesia. Y cuando leía a Esdras me acordé de Calvary, me acordé de la iglesia de Calvary, porque es esto, Dios trayendo de diferentes iglesias o diferentes contextos a personas a reunirse aquí y a encontrar palabra de Dios. Y no te estoy diciendo con esto que Calvary es la mejor iglesia, no, o que es la única iglesia, no.
Pero por algo llegaron aquí, por algo están aquí y por algo siguen aquí, porque han encontrado otra parte de Dios que a lo mejor no conocían. Entonces, Dios nos llama de diferentes trasfondos, pero somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Y quisiera que volvieras a ese tiempo en donde no conocías de Cristo. Ese tiempo en donde tú no querías ni saber nada de Dios, de su evangelio, de una iglesia, de la Biblia, nada de Él. Y sabes qué, con este listado de personas que regresan, me doy cuenta que para nosotros también Dios siempre estuvo cerca de ti y de mí, siempre. Marcaje personal para cumplir un plan en ti. Si algunos de ustedes saben, hemos estado visitando un anexo donde nos abrieron las puertas para personas adictas. Y yo les mencionaba, yo bien pude estar ocupando tu lugar. O sea, yo en este momento puedo compartirte la palabra, pero en algún momento yo pude estar aquí sentado. Y a lo mejor tú pudiste estar de este lado enseñándome, hablándome de Cristo. Pero para este momento el plan de Dios era que yo pudiera visitarlos a ellos y hablarles de la palabra. Y el plan de Dios también está en ellos, que aparentemente no tienen solución, no tienen esperanza. Si conmigo cambió mi vida, si conmigo hubo esperanza, con ellos también. Quiero con esto decirte que tomes conciencia del lugar privilegiado que tienes en la iglesia de Cristo. Pudimos estar en otro lado o podríamos ahorita estar en otro lado. Pero el Señor nos trajo de vuelta. Fuimos rebeldes, sí, nos trajo de vuelta. No queríamos saber nada de Él, nos trajo de vuelta. Tomamos conciencia porque nos metimos en un problemón y queríamos que Dios nos lo resolviera, venimos a Él, nos lo resolvió y nos recibió de vuelta. Primera de Timoteo, 1, 9 y 10 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ojo con eso, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Y te acuerdas que te dije que el nombre tiene relevancia? Tu nombre, mi nombre, no fue al azar. Tu nombre es familiar para Dios. Tu nombre tiene eco en los cielos cuando fuiste salvo. Solo por la gracia que nos fue dada en Cristo. Y no lo digo yo. Lo dice este verso que antes de los siglos, antes del tiempo de los siglos, Dios ya nos tenía en mente. Y también lo dice Apocalipsis 3:5. Quiero leerte Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y ojo con esto, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tu nombre es relevante para Dios. Así como los nombres de este listado son relevantes, tu nombre tiene relevancia. Quiero que traigas a tu mente ahorita en este momento el nombre o los nombres de aquellas personas por las que has orado por salvación. Hijos, esposa, esposo, mamá, papá, amigo, personas que son cercanos tuyos y que no conocen del Evangelio, que no son salvos y que no han conocido esta verdad. ¿Ya tienes ese nombre en tu mente? Pues no solo tú lo tienes presente en tus oraciones y en tus preocupaciones, Dios los tiene presente, Dios tiene presente ese nombre.
para salvarle. Como dice 2 Timoteo, desde antes de los tiempos de los siglos. Dios tiene ese nombre. ¿Te imaginas esta escena cuando dice que Él confesará su nombre delante de tu nombre y el mío delante del Padre y delante de los ángeles? Wow, sería increíble. Acompáñame al verso 35, del 35 al 40. Del 36 hacia adelante. Del 36 al 58 el relato describe a los líderes y los siervos del templo. Del 36 al 39, si te das cuenta, dice los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesús, 973 hombres, y de ahí hasta el verso 40 dice los levitas. Verso 41 describe a los cantores. Verso 42, los hijos de los porteros. Verso 43, los sirvientes del templo. Y ahí está otra lista de nombres. ¿Qué nos quiere decir con esto? La palabra que Dios no solo tuvo un plan maravilloso en la restauración del pueblo judío, sino también le interesó un orden. El regreso a estas personas estaba el constituir diferentes actividades y cargos en el liderazgo espiritual. O sea, no solo iban a regresar al pueblo judío, sino iban a regresar con una actividad, con un liderazgo. Iban a regresar sacerdotes, iban a regresar levitas. Los levitas eran los músicos del templo, cantores, sirvientes del templo. Es decir, ¿te das cuenta del plan perfecto de Dios que tenía? O sea, no era regresar y ya, era regresar y seguir sirviendo a toda la nación judía en el liderazgo espiritual. Y esto me encanta porque si tú estás en esta iglesia o llevas tiempo en esta iglesia o estás sirviendo en esta iglesia, el único que te llamó a esto fue Dios, nada más. En esa restauración, en ese orden, Dios te llamó a servirle. ¿Para qué iban a ser restaurados? ¿Para qué iban a regresar el pueblo judío? Y la misma pregunta te puedo hacer a ti. ¿Por qué tú y yo seríamos restaurados por Dios? ¿Para no alcoholizarme más? ¿Para no seguir golpeando a mi esposa más? ¿Por qué Dios me restauraría? ¿Para no seguir siendo un mujeriego? ¿Para dejar la mentira y el abuso? ¿Para eso me restauró Dios nada más? ¿Para dejar eso? ¿Para vivir bien y vivir cómodo? ¿Con conciencia tranquila? ¿Con qué fin nos restaura el Señor? Dios nos ha restaurado, Dios te ha restaurado a ti y nos ha traído para estar con Él, vivir con Él, llevar el Evangelio y de buena salvación a otros dentro y fuera de su iglesia. Para eso nos restauró el Señor. Déjame decirte algo, una verdad, hay personas en las iglesias o en la iglesia que llevan años y lo único que se logra es solo calentar un asiento, perdón que lo diga así, pero llevan años y es lo único que logran, calentar una silla. Hay personas que llevan años en la iglesia y solo les gusta cómo se deben hacer las cosas. Eso está mal, eso no, aquí deberían hacer esto, aquí deberían hacer aquello y esto y aquello. Algunos vienen a sacar frustraciones ministeriales, nada más.
No, yo si fuera músico haría eso. No, yo si fuera líder haría eso. No, si fuera predicador predicaría así. No, si... Ese no es el fin por el cual Dios restaura, ¿no? Dios restauró al pueblo judío y si te diste cuenta, lo acabamos de leer, venían sacerdotes, venían músicos, venían cantores, venían sirvientes, porque había un enfoque, había un fin. No te restauró solamente para estar cómodo en tu ciudad y ya ser parte nuevamente del pueblo de Dios y listo, no. Tenían que seguir en el liderazgo espiritual del pueblo. Lo mismo tú y yo. Si hemos sido restaurados, ha sido con este fin de estar con Él, vivir con Él, trabajar para Él. Nos lo dice también Efesios 4, versículo 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Por qué me restaura? ¿Por qué me pone en estas áreas? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso te restauró, para eso me restaura. Para eso muestra su fidelidad el Señor, para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y de paso nos perfecciona en la obra del ministerio. Varios que me conocen de cerca les he mencionado y les he compartido mi testimonio de años atrás y les decía, jamás en mi vida me hubiera pasado por la cabeza estar algún día aquí compartiendo la palabra o siendo llamado al pastorado. Nunca, jamás. Pero Él perfecciona y Él nos llama para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el fin. Entonces vemos en el relato que Dios toma mucha importancia del liderazgo espiritual para guiar al pueblo en la restauración del templo. Lo toma muy en serio. Es de vital importancia el que haya líderes espirituales en las iglesias, siervos espirituales para la edificación de la misma. Todos tenemos un rol que cumplir en la obra de Dios. Déjame decirte algo, no hay funciones pequeñas, te lo vuelvo a repetir, no hay funciones pequeñas cuando se trata de servir a Dios. No lo hay. Lo anterior que te decía, si tu enfoque al ser restaurado es para no hacer, para dejar de hacer, es equivocado el enfoque. Ser restaurado también es morir a mi carne, vivir crucificando mi carne las 24 horas del día. El día que tu carne se baje de la cruz va a ser desorden y medio. En el ministerio, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos. Por eso necesitamos estar las 24 horas crucificados, crucificar nuestra carne. Y una vez que somos restaurados, debemos tener esto en mente siempre. De ahí acompáñame hasta el del verso 68, por favor, hasta el 70, ya para terminar el capítulo. Dice, bueno, antes, sí queda claro cómo el Señor rescata y adopta a cada quien un rol. ¿Sí? Sí nos quedó clara esa parte de que llegaron sacerdotes, llegaron músicos, cantores, sirvientes, ¿ok? Ya sabían qué rol iban a tomar. Una vez teniendo claro eso, acompáñame el 68 al 70 y dice, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias
igual subraya eso en tu Biblia, ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. ¿Te das cuenta del orden que pone el Señor? Y la respuesta de estos que fueron restaurados, ¿cuál fue la respuesta? Generosidad, ofrenda. Esdras 2 puede parecer una lista de nombres, pero es un recordatorio para ti y para mí, un recordatorio poderoso de la restauración y fidelidad de Dios, del valor de cada individuo en su plan, del liderazgo espiritual y de la importancia de la generosidad. Estos últimos versos nos dice que el pueblo dio generosamente para la construcción del templo. La generosidad y el sacrificio, familia, son respuestas naturales a la obra de restauración que Dios hace en nuestras vidas. Es natural. No es una carga, no es algo que te impongan. Es natural. Cuando realmente hemos sido restaurados, cuando realmente, como lo vemos en Jeremías, cuando realmente vivimos una restauración genuina, la generosidad y el sacrificio son respuestas naturales. Es decir, no te lo tienen que pedir, no te lo tienen que exigir, no me lo tienen que imponer. Yo lo hago, yo lo doy, yo me sacrifico. Porque es lo menos que puedo hacer ante el amor tan grande de Dios. Y aparte, por otro lado, la cooperación del pueblo aquí en Esdras, en la obra de Dios, muestra el poder de la unidad, que todo era un bien común, la reconstrucción, por ejemplo. Porque cuando los de Babilonia vinieron a conquistar al pueblo judío, no nada más destruyeron la ciudad, destruyeron el templo. ¿Te acuerdas que en Crónicas vimos cómo se construyó el templo? Cómo Salomón construyó el templo, un enorme edificio a detalle, cubierto de madera de la mejor calidad, de oro. Todo eso lo destruyeron. Todo quedó en ruinas. Y ellos, conscientes de la restauración y del cumplimiento y fidelidad de Dios, deciden unir fuerzas para un bien común. Esto es lo que logra la restauración. Entonces, quiero terminar con esto. Quisiera que reflexionaras sobre tu papel en la obra de Dios hoy. ¿Quién eres hoy en la obra de Dios? A lo mejor tienes presente quién eras antes de que Dios te alcanzara. Y podríamos, si yo pregunto a cada quien, podríamos dar una lista enorme de lo que éramos antes de que el Señor nos alcanzara. Enorme lista y escandalosa y vergonzosa. Pero una vez que Dios nos alcanza, ¿quién eres hoy en la obra de Dios? ¿Cuál es tu papel hoy en la obra de Dios? A lo mejor ya no soy tan agradecido con el Señor, a lo mejor me está pesando el ministerio, a lo mejor me está pesando el servir en la iglesia, a lo mejor tienes que volver a Jeremías 29, recuerda quién es Dios, recuerda de dónde nos sacó. Somos conscientes del llamado de Dios a nuestra vida, seamos conscientes, perdón. ¿Estás caminando en fidelidad con tu trabajo como parte del pueblo de Dios? ¿Estás siendo generoso en nuestra entrega al Señor y su obra? Entonces, todo este capítulo es relevante, o sea, es increíble ver
el tiempo de Dios cumpliéndose. Y quiero animarte por aquellas personas por las que tú deseas que Dios alcance sus corazones. Confía en Él. Confía en Él porque Él también obviamente quiere alcanzarlo y le ama. Y ¿sabes qué? Me encanta el humor del Señor porque en una de esas te va a poner a ti como el principal en llevar la verdad de Dios, en llevar el Evangelio. Muchas veces pensamos que no, mi familiar, por ahí que alguien le hable, por ahí que una iglesia lo cobije, le predique el Evangelio. Y si Dios dice, vas tú, eres tú. Con tu ejemplo, con tu vida, con tus acciones, con tu manera de pensar, con la fragancia que Dios ha puesto en tu vida por medio de su Espíritu. Tienes que oler a Cristo, tienes que oler a Él. Y Él tiene que percibir eso en ti. Y por medio de ti, por medio de mí, Él va a conocer a Dios. Pero te quiero animar en esto, en que Dios, los tiempos de Dios, suena muy trillada esta frase, pero los tiempos de Dios son muy perfectos. Y lo vimos ahorita en Esdras. Los tiempos ya están ahí. Hay una agenda divina que se cumple día a día y que en su momento se cumplió en tu vida y en la mía y que ahorita puede cumplirse en la de otros. Sigue orando por aquel o por aquella que tuviste en mente cuando te pregunté de un nombre. Sigue orando. Sigue siendo generoso. Sigue mostrando a Dios y sigue esperando y confiando en que Él va a cumplir su promesa. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque queremos, Padre, que este sentir nuevamente vuelva a nosotros, este sentir en cuando nuevamente volvimos a experimentar el regreso a tus brazos, el regreso a casa. Quisiera imaginarme y quisiera estar en los zapatos de estos judíos cuando fueron abiertas las puertas de su esclavitud y regresaron a su pueblo, regresaron a ser una ciudad. Y sí, a lo mejor regresaron y la alegría se pudo haber convertido en tristeza al ver las ruinas de su ciudad, de lo que antes era su ciudad, o la ciudad de sus padres. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí, Señor, hemos sido restaurados y nos has llamado a regresar, Señor, a aquellos lugares, a aquellas personas en las cuales en su momento destruimos con nuestro testimonio, con nuestros actos, con nuestras palabras. Y al final, Señor, es edificar otro, reedificar nuevamente. Pero vimos en tu palabra que tú tienes el control de todo y que ahora la obra ya no es nuestra, ahora es tuya en nosotros, a través de nosotros. Que en nuestra rebeldía y en nuestra desobediencia jamás dejaste a este pueblo y jamás nos dejarás a nosotros. Hubo imperios que hemos leído en la Biblia que fueron la potencia más grande del mundo, pero que hoy están en el olvido y quedan ruinas de estos imperios. Pudiste haber hecho lo mismo con el pueblo judío, olvidarlos, dejarlos y que solamente se recordaran por ruinas. Sin embargo, nunca los dejaste, nunca dejaste este pueblo. Y hoy sigue siendo el pueblo de Israel por tu mano, por tu fidelidad, por tu restauración. Y lo mismo haces y sigues haciendo en nuestras vidas, Señor. Pudimos quedar en el olvido como lo peor, como el peor ejemplo. Pudimos quedar en ruinas, pero hoy estamos aquí porque te acordaste de nosotros.
y porque quisiste restaurarnos. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Y ayúdanos, Señor, también a ser agradecidos y tener conciencia plena de la grande obra que hiciste en nuestra vida y que puedes hacer por otros. Por aquellas personas que se nos vienen a la mente, que quisiéramos que experimentaran esto, tu restauración, tu amor, tu cobijo, y que ellos vinieran a ti y se postraran a tus pies. Pero ese tiempo llegará cuando así tú lo definas, y tú lo veas, Señor, para ellos. Pero prepáranos, porque podemos ser nosotros esos representantes de tu gracia, esos representantes de misericordia hacia ellos, esa imagen viva del amor de Cristo en nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, y que quede guardada en nuestro corazón, pero que esté puntualmente en nuestra mente para llevarla a cabo. Y que no sigamos apoyándonos en emociones o en nuestra propia prudencia, como lo dice tu palabra, en nuestra propia capacidad, sino apoyándonos en ti, en la sabiduría que viene de lo alto. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, pues nada más quiero recalcar el servicio de este próximo domingo y a las 11 de la mañana tenemos nuestro servicio de domingo. Estamos estudiando el Nuevo Testamento, Santiago. Entonces te invito a que vengas, incluso que traigas algún invitado, 11 de la mañana aquí en la iglesia. Va a haber dos actividades, el sábado como el domingo, que es Brigada de Apoyo Comunitario. El sábado ¿es este sábado? ¿Qué sigue? Es el 12, ¿verdad? El 12 es la brigada, perdón. Ajá, este sábado es la limpieza en calles, ¿no? Esta labor social que queremos hacer con mira evangelística, ¿ok? Aquí en nuestra colonia. Entonces, si quieres unirte al equipo, estás invitado, estás invitada para este sábado a partir de las 10 de la mañana, aquí en la iglesia, aquí nos vemos. Y el domingo también, incluso el domingo después del servicio, también vamos a tener esta actividad también. Entonces, si igual dices, no, el sábado no puedo, pero el domingo sí, vente preparado el domingo. Y aquí nos unimos todos para hacer esta labor evangelística. ¿Ok? Entonces, y para el 12 de octubre de este sábado que viene al otro, va a haber una brigada aquí. Brigada de apoyo comunitario. Entonces, va a haber aquí personal en la rama profesional, como son médicos, odontólogos, incluso va a haber consejería también. Entonces, si conoces de alguien que también es una manera de poder llegar a ellos mediante el Evangelio, invítalo, te invito a que también hagas difusión de esto en tus amigos, familias, para esta brigada. Es totalmente gratuita, va a haber incluso hasta corte de cabello, o sea, va a haber mucho en el que podamos servir a la comunidad. Entonces, también, si quieres agregarte, eres bienvenido, eres bienvenida. Y ayúdanos a orar por esto, porque, repito, al final es un enfoque evangelístico y pues va a haber muchas cosas en contra a lo mejor, ¿no? Entonces, ora por esto. Y pues es todo, familia. Te invito, si estás de pie, oramos ya nada más para ser despedidos con una última canción. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias, Padre, por este espacio en tu palabra, Señor, en el cual pudimos aprender.
Gracias, Señor, porque eres bueno y porque nos enseñas. Y Señor, sigue estando con tu iglesia, sigue estando, Padre, con la iglesia de Calvary Sur, que también en estos momentos tienen su servicio. Y gracias, Padre, porque estás aquí, estás allá, estás en todos lados, estás en todas partes. Incluso las personas que nos están viendo por nuestras transmisiones también, Señor. Que tu espíritu y tu amor, tu gracia, tu palabra lleguen a estas personas, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre. Y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está, un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé, grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Dios me cuida, Él conmigo está, Él nunca me deja, Él nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca me falla, Él nunca me falla. Y Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Pues que tengas excelente noche, familia. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo si Dios permite. Buenas noches.